Bueno, buenos días nuevamente para todos acá. Muchas gracias, doctora Rosa, por su introducción. Aprovecho para extender un saludo a los compañeros del servicio de extensión que nos acompañan desde nuestro canal de YouTube. Y en esta ocasión, como lo introdujo Rosa, quisiera hacer una contextualización que nos permita hacer una reinterpretación de lo que entendemos como los límites térmicos para el cultivo de café. ¿Qué ocurre? Normalmente cuando hablamos de altitud, hacemos referencia a la ubicación, en este caso, pues de un cafetal, de un sistema productivo de café, pero debemos ir más allá de lo que realmente representa la altura. La altura, de cierta manera, condiciona muchas de las condiciones agroecológicas en las cuales se desarrolla el sistema y de esta manera comprender esos límites térmicos. En este sentido, la pregunta de esta presentación del día de hoy no se reduce a saber cuánto calor el sistema productivo de café puede tolerar, sino hasta qué punto ese sistema sostiene sus procesos fisiológicos reproductivos que le permitan sostener una producción a través del tiempo en ambientes más cálidos. Para entonces empezar a desarrollar esta idea, lo que necesitamos es, en primera instancia, determinar qué es lo que entendemos como cafés o sistemas cafeteros en zonas bajas. Para este contexto, los sistemas cafeteros en zonas bajas corresponden a aquellos ubicados o aquellos que buscamos reposicionar en alturas menores a 1.200 metros sobre el nivel del mar en Colombia. Esta altura realmente es una delimitación operativa y no necesariamente es un umbral fisiológico. Tampoco significa que todos los ambientes situados por debajo de esta altitud en Colombia tengan las mismas condiciones y generen las mismas respuestas en los sistemas productivos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando se reduce la altitud, incrementa la temperatura y al incrementar la temperatura se modifican los procesos fisiológicos, fenológicos, duraciones del ciclo y en consecuencias se favorece o no la productividad. Entonces, la altitud de cierta manera nos permite ubicar esos sistemas, pero no nos explica por sí misma su contexto completo ambiental. La altitud entonces es un proxy, es un indicador indirecto de otras condiciones como la temperatura media y la demanda evaporativa. Entonces no nos basta con caracterizar un punto respecto a la altura sobre el nivel del mar o las características ambientales. Necesitamos saber es cómo responde el sistema, cómo responden los procesos fisiológicos, qué tan flexible o qué tan elásticas son los procesos relacionados con la fotosíntesis, qué tan sensibles son los procesos relacionados con la producción, cómo interactúan esos procesos para sostener una productividad y sobre todo la interacción del sistema planta con los organismos que pueden generar presión biótica. Entonces las zonas bajas se analizan dentro de un gradiente de interacción entre la planta, el ambiente y los demás componentes del sistema. Comprendiendo entonces que cuando baja la altitud e incrementa la temperatura, se reorganiza todo este ambiente, es importante tener en cuenta que este incremento de la temperatura no solo afecta la fisiología del cultivo de la planta, sino que también afecta la dinámica poblacional de las plagas limitantes. Y esto es particularmente relevante para organismos poiquilotérmicos, que básicamente su ciclo de vida de cierta manera depende de la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, más rápidos ocurren sus procesos, hay una aceleración en el ciclo de vida de estos organismos y al acelerar el ciclo de vida muy posiblemente tengamos más generaciones de estos organismos por año. Cuando hay más generaciones de esos organismos que son plagas o que potencialmente se pueden convertir en una plaga de importancia en estas condiciones de mayores temperaturas, muy posiblemente se amplíe la ventana de exposición del cultivo a estas plagas. Muy posiblemente se amplíe también la ventana de exposición del órgano susceptible a estas plagas, generando una mayor infestación sobre los frutos, aumentando la presión sobre las plagas, sobre el cultivo de las plagas. Entonces, ante un sistema que incrementa la temperatura y que incrementa ese régimen y ante estas interacciones con organismos que potencialmente pueden llegar a ser un problema, pues tenemos un sistema inestable, no solamente por la baja de la altitud e incremento de la temperatura, sino por el aumento de la presión biótica. Dado este contexto, entonces nos hacemos la pregunta, ¿el límite del café en ambientes más cálidos responde a un umbral térmico único o a una estructura diferencial entre procesos? Buscar temperaturas críticas es válido y nos permite identificar umbrales de daño para cada proceso específico, pero por sí solo un umbral fijo es insuficiente para explicar la estabilidad productiva del sistema.
¿Qué ocurre? Sí existen umbrales de procesos específicos, umbrales de temperatura para fotosíntesis, respiración, producción, crecimiento, mantenimiento y otros procesos del sistema y de la planta. ¿Qué se necesita? Coordinación del funcionamiento, y para que se coordine este funcionamiento, esa planta depende de la interacción, de que estos procesos estén funcionando cada uno con su respectivo umbral y que exista esa coordinación para que exista esa coordinación a nivel fisiológico con el incremento de la temperatura. Entonces la pregunta, o más bien la respuesta, no niega la existencia de un umbral térmico de daño. Lo que planteamos es que si el límite productivo puede aparecer antes, ¿cuándo es antes? Cuando alguno de estos procesos comience a restringir el funcionamiento integrado del sistema. Es decir, no existe una temperatura única de colapso general para la planta. Los procesos van a empezar a fallar a medida que incrementa la temperatura o que baje. Vamos a ver un ejemplo acá. Si estos procesos tienen sensibilidades diferentes, los procesos que listamos anteriormente, el factor que limita el sistema pues no necesariamente es el mismo. Por ejemplo, cuando las temperaturas son más frías, realmente la asimilación y el balance del carbono es la restricción de mayor importancia relativa en esas condiciones. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura es baja, los procesos son lentos. La Rubisco es lenta para fijar el carbono. Entonces se vuelve una restricción para el ingreso de dióxido de carbono y su transformación en la planta cuando las temperaturas son bajas. A medida que incrementa la temperatura, este proceso pierde importancia relativa, pero gana importancia en la restricción los procesos reproductivos. Entonces, estos procesos reproductivos, inducción, desarrollo, llenado del fruto y maduración, son especial o particularmente sensibles al incremento de la temperatura, pero ya no es la fotosíntesis. Ahora el sistema está restringido por los efectos reproductivos. Entonces, ambos grupos podrían mantenerse activos. Ambos grupos tienen importancia relativa a través del gradiente, pero la posición, la amplitud y la magnitud de esas restricciones van a depender no solamente de la temperatura y de la altura sobre el nivel del mar, van a depender del genotipo y de otras condiciones de manejo agronómico y de otras condiciones que son de relevancia ambiental. ¿Como cuál? Por ejemplo, la demanda evaporativa en ambientes más cálidos. ¿Qué ocurre con el intercambio gaseoso en las plantas cuando la demanda evaporativa es alta? Cuando baja la altitud e incrementa la temperatura, se incrementa la demanda evaporativa. Y esta demanda evaporativa se mide como la fuerza atmosférica que favorece la pérdida de agua desde las hojas hacia el ambiente. Esto se conoce como déficit de presión de vapor. ¿Cuándo se incrementa este déficit? Cuando la temperatura aumenta, pero la humedad relativa no lo hace de forma proporcional al incremento de la temperatura. Entonces, cuando la planta se expone a esta condición, ella tiene que proteger la estructura de la pérdida de agua. ¿Y cómo lo hace? Reduciendo la conductividad, la conductancia estomática. Reducir la conductancia estomática es básicamente cerrar los estomas para evitar la pérdida de agua. Entonces, en un ambiente normal o en un ambiente cómodo para la planta, cuando el déficit de vapor es bajo y el aire es húmedo, el estoma está completamente abierto, no existe restricción de entrada de dióxido de carbono y la pérdida de agua es moderada, la planta está trabajando en condiciones óptimas de funcionamiento. Pero cuando este BPD es alto y el aire es seco, la planta cierra el estoma y restringe o limita la entrada de dióxido de carbono para evitar la mayor pérdida de agua. ¿Cuál proceso se afectó con esta limitación? La fotosíntesis. No necesariamente porque haya habido un colapso del fotosistema. Aún no llegamos al daño de las membranas, como lo explicó la profesora Fernanda. Hubo una restricción del proceso por un proceso físico mediado por la atmósfera. Entonces, esa regulación de la apertura de los estomas, que responde a la reducción de la conductancia estomática, limita esta entrada y entonces, en este caso, el proceso que restringe la productividad es la asimilación neta de carbono. ¿Qué ocurre para ir conectando los procesos? Existe una secuencia fisiológica de ese desacople funcional inducido por la atmósfera que va en vías de sentido opuesto. Aquí en la parte de arriba vemos lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Mayor temperatura, mayor demanda evaporativa, se cierran los estomas, se reduce la entrada de dióxido de carbono al sistema, se reduce la tasa fotosintética, no necesariamente por fallos en el fotosistema, y en consecuencia se reduce el carbono disponible para reasignarse a los tejidos que están demandando esos fotoasimilados. En el sentido contrario,
incremento de la temperatura necesariamente va a incrementar la tasa respiratoria y el incremento de la tasa respiratoria hace que se consuma el escaso carbono que se está fijando en el sistema, reduciendo el carbono disponible para reasignar. Aquí ocurre el primer desbalance funcional o el primer desacople funcional y este desacople entonces emerge cuando la entrada de carbono disminuye mientras su consumo aumenta. Cuando ocurre este fenómeno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la planta? La planta tiene que tomar decisiones. ¿Me mantengo o me reproduzco? Entonces, ahí es donde se empieza a desacoplar esa asignación de recursos para los tejidos y órganos reproductivos. Entonces, existe sensibilidad diferente entre los procesos, como lo mencionábamos cuando hablábamos de la pregunta. La fotosíntesis es el proceso de menor sensibilidad térmica. ¿Por qué? Porque si bien se restringe por efectos físicos de la apertura y cierre estomático, realmente depende de otros factores como la radiación solar, incluso el estatus hídrico del suelo, pero respecto a la temperatura, los fotosistemas de Coffea arábica tienen una buena compensación, una buena capacidad de compensación funcional. Es decir, a medida que incrementa la temperatura, el fotosistema es capaz de adaptarse para mantener una tasa fotosintética de media a mediana alta. Por su parte, la respiración sí es estrictamente dependiente de la temperatura, incrementa casi que proporcionalmente con el incremento de este factor climático, reduce el carbono disponible porque se incrementa el costo metabólico de la planta, entonces aquí hay un choque. Este desbalance, que uno funcione y que el otro no funcione tan bien, o que el funcionamiento de este proceso realmente esté condicionando mucho el carbono fijado disponible, ¿para quién? Para la reproducción. Esta reproducción es altamente sensible al desbalance entre estos dos procesos porque requiere de coordinación fisiológica. Dicho eso, es el proceso de mayor sensibilidad térmica. Entonces, esta diferencia entre los procesos respecto al gradiente de temperatura genera el famoso desbalance funcional del sistema. ¿Cuándo ocurre este desbalance? Porque se altera en la reasignación de fotoasimilados hacia los sumideros reproductivos. Las hojas son nuestra fuente de carbono que, como ya lo dijimos, está limitada inicialmente por el ambiente. Cuando se presenta esta restricción de carbonos, la planta empieza a tomar decisiones sobre mantener y reasignar estos fotoasimilados a la respiración y el costo metabólico o hacia los sumideros de carbono que siempre están requiriendo y siempre están demandando fotoasimilados para que se ocurran las fases de desarrollo de las flores y de los frutos. La planta tiene que decidir priorizar el mantenimiento y compromete la actividad reproductiva. Cuando ocurre ese sacrificio, cuando la planta toma, entre comillas, esa decisión, ocurre esta inestabilidad y en consecuencia es la productividad la que se compromete frente a la supervivencia propia de la planta. Acá tenemos evidencia digamos que fisiológica respecto al desbalance en la falla de los procesos reproductivos y la tasa de asimilación neta. Acá que tenemos un estudio de Drinan y Menzel donde determinaron que este proceso de iniciación floral es particularmente sensible a los incrementos de temperatura. ¿Cómo lo evaluaron? En condiciones controladas, elevaron la temperatura del día a 28 grados centígrados y bajaron la temperatura de la noche hasta 23. Bajo este régimen de temperatura, la iniciación floral se observó menor iniciación floral en términos de inflorescencias por nudo. Cuando incrementaron la temperatura a 33 grados en el día y 28 grados centígrados en la noche, hubo ausencia total de iniciación floral. Entonces, esta iniciación floral posiblemente se detuvo se inhibió a los 28 grados centígrados cuando esa temperatura fue la reasignada en el día. Respecto al funcionamiento fotosintético, estos investigadores, Rodríguez y colaboradores, determinaron el umbral de daño severo en condiciones controladas para Coffea arábica. ¿Qué encontraron? Que el óptimo de asimilación neta para Coffea arábica está entre 25 y 26 grados centígrados. A medida que incrementa la temperatura, la planta tiene la capacidad de mantenerla bajo cierta aclimatación. Como les decía hace un momento, ella tiene la capacidad de generar compensación del fotosistema. Pero se generaron daños estructurales y efectos irreversibles cuando la temperatura en el día fue de 42 grados centígrados y en la noche fue de 34 grados centígrados. A esa temperatura el daño de las membranas es irreversible, tal como lo comentó la profesora Fernanda hace unos instantes. Acá tenemos entonces esta gráfica que básicamente ilustra esta teoría que les estoy mostrando acá.
Acá tenemos para Coffea arábica el rango de temperatura donde ocurre la iniciación floral con la línea negra y el rango de temperatura donde funciona la tasa de asimilación neta en micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo. Tenemos que la iniciación floral en esta especie es máxima por ahí a 24 o 25 grados centígrados. A partir de ese momento empieza a reducirse esta iniciación floral. La fotosíntesis neta es máxima más o menos a los 26 grados centígrados. A partir de ese momento empieza a reducirse. Y aquí nos encontramos con esta zona sombreada, que se conoce como zona de desacople funcional. ¿Qué es esa zona de desacople funcional? No es un rango térmico malo, tampoco es un umbral de daño letal, ni tampoco significa estrés letal. Esta zona de desacople funcional, ¿qué traduce? Que es donde la fotosíntesis se mantiene entre moderada y alta, pero la reproducción ya está altamente sacrificada por efectos del desbalance entre la asignación de carbono hacia la respiración y los órganos sumideros. Entonces, la planta está fotosintetizando, la planta está generando fotoasimilados, digamos que de formas aceptables, pero ya está altamente comprometida la reproducción. Cuando está comprometida la reproducción, en consecuencia, uno de los efectos directos, pues por supuesto, es ese sostenimiento de la productividad en términos deseables desde el punto de vista agronómico. Por allá a los 42 grados centígrados es cuando aparece el umbral de daño severo, pero cuando ya aparece esta temperatura, ya tanto los procesos como de fotosíntesis y de iniciación floral, pues ya básicamente están en tasas demasiado reducidas. ¿Qué implica este desacople funcional? Un sistema acoplado, pues básicamente tiene sincronizados los procesos. Hay balance entre la entrada y el uso de carbono y como estos procesos están balanceados, pues la reasignación hacia los órganos reproductivos hace que este proceso sea funcional y en consecuencia tengamos una productividad estable. Cuando el sistema está desacoplado, pues la pérdida de la sincronía genera déficit de carbono, se sacrifica la reproducción y se pierde la estabilidad de la producción. Entonces, realmente el problema no es que el sistema deje de funcionar a 42 grados centígrados. El problema es que deja de funcionar de manera coordinada paso a paso, digamos que grado a grado en términos de la temperatura. Aquí viene entonces la toma de decisiones de las plantas, que la supervivencia fisiológica realmente es diferente a mantener una estabilidad productiva. Para sobrevivir la planta, ¿qué dice? Básicamente necesito mantener íntegras mis proteínas y mis estructuras. Por favor, no lleguemos a los 42 y si llegamos, pues me mantengo e intento proteger a esas estructuras sacrificando la funcionalidad de los demás procesos. Funcionar requiere el funcionamiento de la mayoría de los procesos. Por supuesto, ya dijimos, la fotosíntesis es funcional hasta 30 y 35 grados después de un sistema de aclimatación. Pero esto es necesario y no suficiente para el límite agronómico, porque aquí es donde ocurre ese desacople funcional, que es la pérdida temprana de la coordinación entre procesos. ¿Por qué es temprana? Porque la estabilidad reproductiva va a generar ese desbalance a los 28 grados centígrados. Entonces, producir de manera estable requiere mantener coordinada la sobrevivencia, el funcionamiento, que básicamente son los procesos que van a determinar la reproducción y el rendimiento. Para que existan rendimientos agronómicos deseables, pues básicamente esto sucederá cuando hay resultado de la coordinación entre procesos y sucede cuando la reproducción se mantiene coordinada con los demás procesos fisiológicos, pero también con un paquete agronómico. No le podemos asignar a la genética o a la temperatura el éxito o el fracaso de sostenimiento de la producción. Entonces, el límite de interés agronómico no está definido solamente por una temperatura máxima o mínima que la planta pueda soportar, ni tampoco por aquella en la que la fotosíntesis funciona, sino por aquella temperatura o por aquel rango de temperatura en el cual la planta tiene o el sistema tiene la capacidad de sostener esa producción estable a través del tiempo y a través del gradiente de temperatura. Todo este contexto que vimos hasta este momento hacía énfasis o hacía referencia hacia Coffea arábica. ¿Qué ocurre con canéfora? La profesora Fernanda hizo una interesante introducción sobre este tema y básicamente, de cierta forma, digamos que nos resumió esta tabla. Le agradezco a la profesora Fernanda. Sin embargo, para refrescarles un poco la memoria, Coffea canéfora mantiene funcionalidad reproductiva en condiciones de mayor demanda atmosférica. Esto por características propias de la genética de la planta. Esta Coffea canéfora está adaptada o se adaptó más bien a condiciones de más temperatura para su demanda reproductiva. Respecto al funcionamiento fotosintético, Coffea canéfora también tiene mayor estabilidad funcional a temperaturas más altas, pero como lo dijo la profesora Fernanda, no significa que sea insensible a las extremas temperaturas porque el común denominador para ambas especies
especies son los daños severos irreversibles a nivel estructural, que para ambas especies va a ocurrir por encima de los 42 grados centígrados. Entonces, si ustedes notan acá, el patrón fisiológico es el mismo. ¿Qué cambia? El rango donde el sistema evita el desacople o donde se desacopla, dependiendo de qué tan optimistas o qué tan pesimistas estemos hoy. Acá tenemos entonces la misma gráfica que vimos hace un momento, pero tenemos la zona de desacople para Coffea arábica y la zona de desacople para Coffea canéfora. Repito, el patrón es exactamente el mismo. ¿Qué hizo canéfora o qué hace canéfora? Desplazar este rango de desacople hacia la derecha, hacia mayores temperaturas. ¿Qué queremos? Intervenir el sistema de manera que Coffea arábica, que es la base de la caficultura colombiana, corra, desplace un poquito esta zona de desacople hacia temperaturas mayores, de manera que nosotros podamos aprovechar ese sistema productivo cuando quisiéramos reubicarlo o reposicionarlo en zonas por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Si este límite de la productividad en estas zonas desafiantes por efectos de la temperatura depende de la posición del sistema de la intervención, pues básicamente debe ser también funcional. Repito, el reto no es mantener las plantas sobreviviendo, el reto es que los sistemas mantengan coordinación funcional para que mantengan una productividad estable. ¿Cómo se interviene? Básicamente generando o ganando variabilidad funcional a través de la genética y la fisiología del género Coffea. Como dije hace un instante, Coffea arábica es la base de nuestro sistema productivo que básicamente nos genera una alta calidad de la bebida, que es la insignia del café colombiano, pero con mayor restricciones térmicas. ¿Qué nos ofrece Coffea canéfora? Básicamente nos permitiría desplazar ese rango de acople hacia condiciones más cálidas. ¿Quiénes empiezan a desarrollar un papel protagónico acá? Los híbridos interespecíficos entre Coffea arábica y Coffea canéfora, que básicamente integran atributos funcionales de canéfora que permiten mantener el sistema acoplado sin sacrificar la calidad de nuestra bebida. Entonces, estos materiales interespecíficos para ambientes más cálidos están agrupados en lo que potencialmente será nuestra variedad de cenicafé para zonas marginales bajas. Como ustedes conocen, esta variedad es una variedad compuesta por dos grupos de progenies. Un grupo conformado por 14 híbridos interespecíficos de arábica por canéfora y 4 líneas provenientes de cruzamiento de caturra por híbrido de Timor. ¿Cuál es el objetivo fisiológico de utilizar estas líneas consideradas híbridos interespecíficos? Básicamente, como les vengo mencionando, desplazar el rango donde el sistema se mantiene acoplado bajo mayor demanda atmosférica. Ojo, la variedad por sí sola no es una solución cerrada. Es una buena estrategia de desplazamiento funcional del sistema, pero requiere reposicionar que todas las disciplinas y que todas las áreas de trabajo dentro de este desafío de buscar estas y reposicionar el sistema, trabajemos en conjuntos. ¿Por qué? Porque, repito, hay interacción con los demás organismos, hay interacción con la broca, hay interacción con otras enfermedades, hay interacción con fenómenos climáticos cada vez más agresivos y más largos. Para cerrar, entonces, en respuesta a la pregunta que nos hicimos con esta presentación, el límite térmico del café es una propiedad del sistema que no es un umbral fijo, tampoco es una propiedad aislada del sistema, de la planta, perdón, es una propiedad del sistema y depende de la coordinación entre los procesos. Cuando nosotros entendemos este límite térmico, le exige a la planta pasar de la supervivencia a la función productiva. Lo que nosotros buscamos no es que las plantas toleren temperaturas increíblemente altas, sino que los sistemas sean capaces de continuar produciendo aún bajo condiciones más cálidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana. ¿Hay preguntas en el auditorio? Ok. Gracias, Tatiana. Bueno, yo creo que una de las